Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia a este encuentro, esta charla sobre el tratamiento jurídico actual del contrato de fideicomiso que hemos organizado, bueno, como les decía anteriormente, desde el Instituto de Estudios Judiciales. La actividad de esta tarde va a estar a cargo del doctor Rodolfo Papa. Él es abogado, asesor de empresas, se desempeña también en labores académicas en varias universidades privadas de nuestro país y también como investigador y autor de obras jurídicas. Así que bueno, Rodolfo, un gusto contar con tu presencia. Vamos a escuchar su exposición y sobre el final vamos a favorecer el intercambio para que podamos compartir y puedan hacerle también preguntas al doctor Papa. Así que, Rodolfo, de nuevo, muchas gracias. También agradezco a quienes se estén conectando y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, por la presentación, por toda la organización. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Les doy la bienvenida y mi agradecimiento por acompañarnos sobre esta temática, creo, tan actual, tan dinámica como es una aproximación a los pilares en la regulación del fideicomiso, del contrato de fideicomiso en nuestro derecho privado. Permítanme brevemente explicitar cómo habíamos pensado hacer esta charla, que va a tratar de ser lo más informal, flexible y dinámica posible, obviamente concentrándonos en los principales contenidos y en poder compartirlos con ustedes. Esencialmente, la primera parte de la actividad va a ser mi presentación, que me voy a enfocar en los que a mi entender son los pilares en la regulación actual del contrato de fideicomiso, y una vez terminada vamos a abrir a preguntas, consultas, comentarios, aportes que seguramente muchos de ustedes tendrán y que también nos encantaría que compartan, ¿sí? Esa sería la dinámica. En el mientras tanto, en la medida que vayamos avanzando con los temas, si ustedes quieren anticipar las preguntas, comentarios por chat, por supuesto, Camilo, con su diligencia y su cooperación, nos va a estar ayudando, y podemos luego, al final, abrir los micrófonos para que ustedes participen, y si eventualmente durante la presentación, que entiendo no va a ser muy extensa de mi parte, también pueden pedir la palabra, ¿sí? La idea es generar en este espacio una interacción entre todos, dado que si bien tengo la responsabilidad de dictar la capacitación, por supuesto, seguramente siempre a través del aporte y comentarios de ustedes, seguramente para mí también va a ser un aprendizaje. En mi práctica como abogado de empresas, es un tema recurrente por algunos clientes o con algunas editoriales con las que trabajo, asesorar sobre temas de fideicomiso, ya sea temas, consultas puntuales, revisión de documentos, asesoramiento en general, por lo cual en mi práctica como abogado de empresas es un tema bastante recurrente. Vamos entonces a lo que es el foco de mi presentación, que es precisamente compartir con ustedes cuáles son los pilares en la regulación normativa actual del fideicomiso, a partir, y en esto ha sido un punto de trascendental importancia a nivel temporal, la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir de, como ustedes recordarán, el 1 de agosto del año 2015. Una de las tantas reformas que introdujo la nueva codificación unificada, y específicamente en lo que nos interesa y respecta al contrato de fideicomiso, es, valga la redundancia, la incorporación del fideicomiso como uno de los contratos típicos o nominados bajo el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 1666. Esto es un primer tema de importancia. ¿Por qué? Porque el legislador de la codificación dejó de lado la regulación hasta ese momento del fideicomiso en la ley 24.441 y pasa entonces a ser incorporado
al Código Civil y Comercial como uno de sus contratos regulados o nominados. Esta es la primera característica que uno podría decir cómo se posiciona el fideicomiso en nuestro derecho privado, y esencialmente el fideicomiso pasó a ser parte, mejor dicho, de un sistema totalmente sistematizado y universal como es cualquier formato de codificación. En este aspecto, uno podría decir, en definitiva, que aquí confluye lo que, en mi entender, es la primer gran particularidad que destaca al fideicomiso como contrato en nuestro actual derecho privado, que es, en definitiva, que podría un mismo fideicomiso tangencialmente tocar los tres grandes formatos o segmentos contractuales macro que incluye la nueva codificación unificada, que es, por un lado, lo que podríamos decir el principio más importante y más puro en lo que es la construcción contractual, que es la libertad de contenidos o el pacta sunt servanda, del cual el fideicomiso también es parte, y en esto, en la construcción como principio general de cualquier contrato de fideicomiso, prevalece en su construcción el viejo y conocido por todos principio del pacta sunt servanda. Esto es muy importante porque excepto aquellas disposiciones específicas en la regulación del contrato de fideicomiso, me refiero específicamente a las que estatuye el 1667 y algunas otras previsiones muy específicas que podríamos calificar como normas imperativas dentro de la regulación del fideicomiso, como tomo por ejemplo una importante que es la que establece la obligación de rendir cuentas del fiduciario, que es inexcusable, o la prohibición de apropiarse para la prohibición de apropiarse para sí los bienes fideicomitidos, o la invalidez de su inexcusabilidad, del dolo culpa en su actuación, que son normas imperativas, excepto este cúmulo de normas que son una excepción a la regla. En la construcción del contrato, de este contrato, prevalece la autonomía de la voluntad, lo cual, por supuesto, a los abogados que participamos en el proceso de elaboración y negociación, y a las partes, a sus partes protagónicas, evidentemente esto nos lleva a maximizar el ingenio jurídico, el aplicar la diligencia, en ubicar soluciones creativas. Ahora bien, también en un punto y en la ejecución de un mismo contrato de fideicomiso podrían aplicársele los otros dos formatos contractuales marco y macro que ha previsto el Código Civil y Comercial, como son, por un lado, el segmento de los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas. Recuerden, esta ha sido también una innovación de la nueva codificación a partir del artículo 984. ¿Y cuándo se da esta posibilidad de adhesión? Bueno, podría ser que, por ejemplo, en fideicomisos con fines inmobiliarios está la posibilidad de que se incorporen nuevos beneficiarios durante la ejecución de este formato, y como ya el contrato ha sido construido, ha sido elaborado y celebrado por sus dos partes protagónicas, fiduciante versus fiduciario, voy a volver brevemente a este punto, estos beneficiarios se incorporan vía adhesión a un contrato ya celebrado y en curso de ejecución. Y esta adhesión tiene el efecto, en definitiva, se aplica supletoriamente este segmento contractual específico de los contratos de adhesión a cláusulas generales predispuestas. Y finalmente también, y el tercer formato macro de contrato regulado por la nueva codificación, son los contratos de consumo, de aplicación, por supuesto, no tan común o circunscripto a lo que es la configuración de lo que comúnmente en la legislación consumeril se conoce como la relación de consumo entre un proveedor y un consumidor. Y en determinadas relaciones jurídicas contractuales generadas por un fideicomiso, como podría ser la compra de un inmueble bajo un proyecto inmobiliario que está siendo desarrollado por un fideicomiso,
un adherente, digamos, que está intentando comprar una propiedad con fines, o el destino personal, ¿no es cierto?, podría quedar configurada esta adhesión también bajo bajo una relación de consumo o un contrato de fideicomiso inmobiliario de consumo. Entonces, fíjense cómo podrían darse en la ejecución de un mismo formato o separadamente, de acuerdo a las particularidades del caso, cómo podrían coexistir o confluir los tres formatos contractuales macro de un fideicomiso dentro de lo que es inserto dentro de lo que es el derecho contractual actual de nuestra legislación. Esto muy brevemente. ¿Cuáles son las consecuencias que genera normalmente la celebración y ejecución de un contrato de fideicomiso? Y esto también ha sido expresamente previsto en otra normativa metodológicamente ubicada en otro lado en la regulación del fideicomiso, pero que ha sido contemplada por el Código Civil y Comercial en la última parte del artículo 242, cuando se refiere a la regulación de un patrimonio autónomo separado con fines específicos. Y esto es precisamente una de las características o consecuencias que genera la constitución de un contrato de fideicomiso. Un patrimonio autónomo, separado, sin personalidad jurídica propia. Ese patrimonio autónomo, separado, que es lo que comúnmente se conoce como un patrimonio fideicomitido, va a estar administrado y es de propiedad fiduciaria de lo que va a ser el fiduciario, es decir, como el centro de la figura, y ese patrimonio va a estar afectado a los fines que se hubieran pactado expresamente dentro de las previsiones contractuales del fideicomiso y supletoriamente también, y esto también el código en lo que hace a la regulación del dominio fiduciario lo contempla, los fines del fideicomiso, fíjense en el artículo 1704. Es decir, en la construcción del fideicomiso, entonces, vamos a tener, como consecuencia de la celebración del contrato, la creación de un patrimonio autónomo, separado, y esto también es importante, que va a ser el único responsable en honrar los compromisos u obligaciones generadas por la ejecución del fideicomiso, es decir, va a ser una billetera autónoma, única y separada, con la que el fiduciario va a contar para cumplir las obligaciones generadas por la ejecución del fideicomiso. Vamos a tener, en definitiva, cuáles son los fines o el encargo que convencional o contractualmente recibió el fiduciario para cumplir con esa suerte de demanda o mandato, como dicen los libros, y en definitiva nos vamos a encontrar con estos dos grandes protagonistas o centros de intereses separados, cada uno con intereses propios, es decir, y esto conforma una de las bases también en la creación del contrato, que son los dos grandes protagonistas. Por un lado, el fiduciante o instituyente de la figura, y por el otro, el fiduciario, que va a reunir el rol de administrador de ese patrimonio fideicomitido, y va a ser el propietario de los activos que lo integran, y va a ser como una suerte de representante de la figura ante las otras posiciones internas del fideicomiso. Me falta mencionar al beneficiario y al fideicomisario, y a los terceros en general que puedan establecer alguna relación jurídica con el fideicomiso. Sobre esta separación es importante la independencia económica y jurídica que debe existir entre estas dos partes, que son las que conforman cualquier contrato de fideicomiso. Luego tenemos la posibilidad de lo que es el beneficiario, que puede ingresar o estar al momento, que puede también estar al momento de la celebración del contrato. El beneficiario va a ser aquel que va a tener una suerte de derecho o beneficio resultante de la administración de ese patrimonio fideicomitido, y luego tenemos como cuarta posición
interna, lo que va a ser el fideicomisario o beneficiario final de una vez que el fiduciario cumpla con esa finalidad y se proceda a la terminación o extinción de la figura, recibir el activo resultante de la ejecución del contrato a través de la adjudicación. Esta sería la dinámica interna del funcionamiento de la figura, y también aquí tenemos lo que es la relación, reitero, del fideicomiso con terceros, ¿sí? Vamos entonces a lo que es ahora puntualmente lo que en mi entender, en definitiva, uno podría preguntarse aquí en lo sustancial, o sea, estoy ya anticipando una conclusión, en lo sustancial, la regulación del fideicomiso a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial no ha modificado en lo sustancial, valga la redundancia, la normativa que regulaba el fideicomiso bajo la Ley 24.441, excepto algunas sí modificaciones o saltos de calidad o algunos vacíos regulatorios o incorporaciones de último minuto que el legislador de la nueva codificación introdujo, ¿no es cierto?, en algunos casos con mayor o menor grado de incertidumbre, ¿sí? Y lo que nos vamos a referir a continuación. Un tema importante referido a la actuación del fiduciario, que se mantiene en lo que es la actuación del fiduciario, la regla de lo que es la informalidad. Aquí se ha agregado como un tema, que era una nebulosa antes del 2015, la posibilidad que el fiduciario pueda a su vez actuar como beneficiario. Esto en la práctica había discusiones doctrinarias. A partir de la vigencia del 1673 está esta posibilidad de coexistencia en un mismo rol de fiduciario y beneficiario, pero si ustedes se fijan, el 1673 también establece una nueva pauta de comportamiento o conducta del fiduciario, de que debe evitar conflicto de interés y privilegiar el interés de los restantes participantes, ¿no es cierto? Es decir, como en esa suerte de conflicto, el fiduciario debe dar un paso al costado y privilegiar el interés de los restantes participantes o los restantes beneficiarios que participan en la figura junto al fiduciario. Luego también tenemos la posibilidad que incluyó el Código Civil y Comercial de la actuación del fiduciario en forma plural o a través de cofiduciarios. Esto ya existía en la realidad antes del 2015, ahora se regula de una manera flexible, se establece la posibilidad de actuación plural del fiduciario, pero se crea en la práctica un condominio fiduciario con indivisión forzosa. Este último punto es importante porque mientras dure el fideicomiso, no puede ninguno de los cofiduciarios ejercer una acción de partición de ese condominio. Por eso lo menciono como un condominio con indivisión forzosa. Luego tenemos otra problemática. Aquí enuncio, el tiempo me está corriendo, entonces tengo mi pequeño libreto para no apartarme de él y les voy enunciando estos pilares o estos temas, y por supuesto luego en el trabajo grupal que podemos hacer estoy a su entera disposición por preguntas, consultas o dudas que este análisis les pudiera generar. Un tema importante, y esto sí es novedoso y fue de último minuto, y creo que en el ámbito, esto es un tema más de estadual que nacional, es la introducción que realiza el Código Civil y Comercial en el 1669 respecto a la registración del contrato. Respecto a la registración del contrato de fideicomiso como una suerte de agravamiento en la forma de celebración del contrato. Esto sí no existía. La doctrina señalaba la necesidad de registrar el contrato a los fines de darle publicidad
a su contenido, ¿no es cierto?, a los efectos personales, no a los efectos derivados del derecho real, del perfeccionamiento, que esto ya existía con antelación a la vigencia del Código Unificado, pero sí se incorpora la obligación de registrar el contrato, y aquí aparece una laguna interpretativa que no fue del todo incluida en el contenido del 1669, que es ante el registro público que corresponda, ¿no es cierto? Y aquí aparece a qué registro público se refiere esta norma, ¿no es cierto? Aquí no aclara un registro público nacional que no existe, que debería ser creado por una ley complementaria. Esto no existe, es una postura doctrinaria, o a la postura que en definitiva uno podría calificar que hoy es la mayoritaria, que entendió el registro público como un registro local, un registro de competencia estadual o provincial, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el ámbito, fue el criterio que adoptó la Inspección General de Justicia en el ámbito de la capital federal, entendiendo que el registro debía interpretarse como registro público, la entidad continuadora o a cargo del registro público de comercio, que fue una interpretación que ha sido seguida en una gran mayoría de los casos por todas las jurisdicciones provinciales, ¿no es cierto? Esto en definitiva es un tema que cada jurisdicción estadual o provincial lo ha regulado en su ámbito interno, con soluciones dispares o con soluciones de organismos con competencias concurrentes, como por ejemplo en Cava tenemos la IGJ, que ha asumido la competencia registral, pero también tenemos un registro electrónico de contratos de fideicomiso regulado por las normas del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, entiendo, también tenemos como una suerte de jurisdicción concurrente, que es por un lado la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, tiene una disposición que regula la registración del contrato de fideicomiso, si mal no recuerdo, la disposición 13/2016, pero a su vez entiendo que el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema y a través más específicamente de cada uno de los departamentos judiciales de la provincia, tiene a su cargo el registro público de comercio, por lo cual aquí también tenemos una suerte de concurrencia o sí, una yuxtaposición de jurisdicciones en lo que hace a esta temática. Por supuesto que uno podrá decir el cumplimiento, la falta de cumplimiento tardío, defectuoso de esta obligación formal, obviamente que genera conflictos y por supuesto va a estar en juego la diligencia del fiduciario en su actuación como tal, y por supuesto uno podría pensar en las consecuencias o efectos de un contrato de fideicomiso no inscripto, ¿no es cierto?, que en definitiva es esa falta de información, es como la carga de la prueba, de quién juega, digamos, en favor de quién juega la falta de registración de un contrato, a los fines, reitero, de dar publicidad a cierta información de alcance personal u obligacional del contenido del contrato, como podría ser, por ejemplo, un tercero quisiera conocer quién es el fiduciario actual, es decir, que no haya habido un reemplazo del fiduciario, cuáles los domicilios, si el fideicomiso ha constituido un domicilio, entre otros. Es un tema que en definitiva habrá que analizar en las circunstancias del caso. Por supuesto hay que cumplir con la norma, y en caso de conflicto, obviamente, determinar las consecuencias resultantes de esa falta de registración, reitero, a los fines personales u obligacionales respecto a la publicidad de cierta información relevante incluida en el contrato. Luego tenemos otro tema relevante, que es la temática de la liquidación del fideicomiso. En esto también aquí aparece, y esto ya venía de arrastre de la 24.441, que el fideicomiso en sí no quiebra, es decir, el fideicomiso está excluido
del acceso a alguna de las soluciones tradicionales de la legislación falencial, ya sea acceder al concurso preventivo o la quiebra. Esto, la modificación que hubo en la regulación de esta temática fue que durante la vigencia de la 24.441, la posibilidad de, en el caso de insuficiencia patrimonial del fideicomiso, es decir, o cesación de pagos, la solución era la liquidación extrajudicial del fideicomiso ante su impotencia patrimonial, aunque con antelación al 2015 ya hubo jurisprudencia, por lo menos en el ámbito de la jurisprudencia mercantil de la capital federal, que admitió la judicialización o la liquidación del patrimonio fideicomitido a través de un procedimiento o un procedimiento judicial, ¿no es cierto? Esta interpretación jurisprudencial fue luego receptada y completada en el 1687 al establecer que en caso de insuficiencia patrimonial del patrimonio fideicomitido debía liquidarse judicialmente, confiriéndole al juez competente la facultad de aplicar en lo que fuera pertinente la legislación concursal. Es decir, la solución que da el 1687 es una solución, si bien ya confiriéndole competencia judicial al tribunal competente para conducir la liquidación judicial, valga la redundancia, del fideicomiso, se hace por fuera de alguno de los procedimientos tradicionales regulados por la legislación concursal y le confiere al juez competente la aplicación de aplicar discrecionalmente la legislación concursal, esencialmente para encauzar de qué forma se va a instrumentar ese procedimiento de liquidación judicial del fideicomiso, ¿no es cierto? En esto, en algunas jurisdicciones se ha avanzado, caso en la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Córdoba, ha habido ya varios casos de liquidaciones judiciales, esencialmente de fideicomisos inmobiliarios, en donde el juez competente estableció en el auto, en el decreto de liquidación judicial del fideicomiso, una serie de instituciones o de acciones previstas normalmente en procesos judiciales tradicionales, como la designación de un liquidador, fechas para presentar verificación, verificación de créditos, acciones de recomposición patrimonial, entre otras. Esto ha sido un avance jurisprudencial de cómo llevar a la práctica lo previsto en el 1687 con este cambio sustantivo que es la liquidación del fideicomiso se realiza judicialmente. Luego tenemos lo que es, y en esto también se ha avanzado un poco, lo que es el procedimiento o la regulación normativa de la acefalía en la administración fiduciaria, ¿no? Este es otro de los riesgos que enfrenta la ejecución de un contrato de fideicomiso, es que se produzca alguna de las causales de cesación del fiduciario que actualmente se prevén en el 1678. Se agregó incluso como una causal también existente la imposibilidad de que el fiduciario pueda, imposibilidad material o jurídica de desempeñarse como tal, entre las causales que establece el 1678, pero a continuación el 1679 establece ciertas soluciones flexibles y dinámicas tendientes a evitar lo que sería uno de los peores escenarios en la regulación o en la dinámica de la gestión o administración de ese patrimonio fideicomitido, que es que el fideicomiso quede sin fiduciario, que sería como un barco sin capitán o un avión sin un capitán que lo conduzca, con todo lo que ello conlleva. Precisamente entre las soluciones
que adopta el 1679, uno podría rescatar dos. En parte, ya parte de esa norma venía de la 24441, pero se han incluido en el 1679 dos agregados importantes en esto que es uno, en el caso, la posibilidad en el caso de fallecimiento del fiduciario persona humana de proceder a la sustitución o reemplazo del fiduciario sin tener que ocurrir judicialmente, ¿no es cierto?, con todo lo que implicaría el tema de tiempos, costos, de llevar adelante esa transmisión o esa registración de todos los activos registrales que integran el patrimonio fideicomitido por parte del fiduciario persona humana fallecido a favor del fiduciario sucesor. Y el segundo gran modificación que prevé el 1679 es precisamente en casos de acefalía, de haber ocurrido alguna de las causales de acefalía o cesación del fiduciario, y hasta tanto no se hubiera procedido a designar al fiduciario sucesor, la posibilidad de, ya sea alguna de las posiciones internas del fideicomiso, como algún acreedor externo o algún tercero con el que tenga alguna relación jurídica con el fideicomiso, solicitar al juez competente la adopción de una medida cautelar, tendiente ya sea a designar un fiduciario judicial provisorio cautelarmente que mantenga, que se haga cargo de la gestión fiduciaria del fideicomiso, o medidas cautelares, ¿no es cierto?, que tiendan a preservar o proteger el patrimonio fideicomitido. Esto es lo que dice el texto de la norma. Uno acá podría agregar, ¿no es cierto?, como uno podría decir, como de lege ferenda, ¿no?, como una alternativa que ya ha sido reconocida en jurisprudencia de varias de nuestras jurisdicciones, la posibilidad, en el caso de un conflicto interno generado por la ejecución de un fideicomiso, por ejemplo, una demanda de remoción judicial contra el fiduciario por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, ¿no es cierto?, y teniendo en cuenta lo que el tiempo que llevaría toda la tramitación de ese litigio complejo de varios años, y con el potencial perjuicio que podría sufrir el patrimonio fideicomitido, la posibilidad de solicitar al juez interviniente que designe cautelarmente, como una medida cautelar, la intervención de la administración fiduciaria. Sería una aplicación analógica del instituto de la intervención cautelar societaria llevada al ámbito de un conflicto generado por una demanda de remoción contra el fiduciario por parte, por ejemplo, de un beneficiario o un conjunto de beneficiarios, y a los fines de precisamente proteger la autonomía y la suficiencia de ese patrimonio, que el juez, acreditando los dos grandes presupuestos de la adopción de una cautelar, la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, convenciendo al juez, ante las circunstancias del caso de esa situación, el juez ordene cautelarmente la designación de un interventor sobre la gestión fiduciaria en alguno de los grados que prevé esta cautelar, ¿no?, ya sea desde un vedor hasta el peor de los casos sería sustituir al fiduciario, ¿sí? En esto reitero, hay alguna jurisprudencia ya desarrollada que con las connotaciones, digamos, un escenario no equiparable a esta solución expresa legal novedosa que da el 1679, pero creo que es un tema importante para tenerlo presente. Un tema también importante a los fines de conflicto que se puede dar y que se puede judicializar, y esto es, podríamos decir, una suerte de laguna, porque no ha sido contemplado expresamente
en el Código Civil y Comercial de la Nación es la contabilidad del fideicomiso, es decir, cómo el tratamiento contable del fideicomiso o las obligaciones de fuente contable que generaría la administración de un patrimonio fideicomitido, ¿no? Esto nos lleva también de la mano a algo que ya les anticipaba, que es esto de una de las obligaciones imperativas o inderogables que prevé la regulación del fideicomiso, que es la obligación por parte del fiduciario de rendir cuentas de su gestión con una periodicidad como mínimo anual, ¿cierto? En esto, por supuesto que entre las funciones que asume el fiduciario, como en definitiva el fiduciario administra un patrimonio ajeno, en su posición contractual de fiduciario, ¿no es cierto?, está por esa obligación esencial que asume la correlativa de rendir cuentas a los otros participantes, ya sea internos como también eventualmente externos, generados por la ejecución del fideicomiso. Aquí la norma se detiene y no establece cómo debe rendir cuentas, digamos, cómo materializar esa obligación. Y aquí aparecen dos grandes alternativas, ¿no es cierto?, que también, en definitiva, las puede encontrar metodológicamente en otras temáticas que trata el nuevo código, que es, por un lado, lo que es la rendición de cuentas, ¿no es cierto?, en sí, el proceso de rendir cuentas, que ya venía en el derogado Código de Comercio y que hoy aparece en el Código Civil y Comercial a partir del artículo, si mal no recuerdo, del 858, es decir, rendir cuentas de la gestión, pero con la particularidad que esta rendición de cuentas uno podría sostener que es una cuenta individual, es individual y limitada al encargo que el fiduciario recibió. La otra alternativa, que por supuesto es la más completa, la más adecuada y que en definitiva se acerca bastante a la realidad concreta, aunque no tiene un fundamento normativo expreso, ni tampoco para los contadores tiene una norma contable profesional, es la que esta rendición de cuentas a cargo del fiduciario debería materializarse a través de la elaboración de los estados contables del fideicomiso. Es decir, el fideicomiso, desde lo contable, también debe analizarse si es o no un ente contable, pero puntualmente lo que nos interesa a nosotros, y que aquí aparece una suerte de laguna, porque, reitero, no hay una solución normativa expresa de si el fideicomiso es o no un sujeto obligado a llevar contabilidad. Esta sería la pregunta que tendríamos que responder al amparo del Código Civil y Comercial, y analógicamente, en definitiva, para suplir esta suerte de laguna, uno podría recurrir a la solución que establece el artículo 320 del Código Civil y Comercial, en donde detalla expresamente quiénes son estos sujetos obligados a llevar contabilidad, y en ese aspecto, si bien subjetivamente no hace referencia alguna al fiduciario ni al fideicomiso, sí a nivel objetivo establece una suerte de parámetro que nos podría conducir, atendiendo a las circunstancias particulares del caso del fideicomiso que se trate, ¿no es cierto?, es determinar si, en definitiva, ese fideicomiso, a través de la administración fiduciaria del fiduciario, debería o no llevar contabilidad. Y este criterio presupuesto objetivo que establece el 320 es, por un lado, el desarrollo de una actividad económica organizada, es decir, esa actividad en definitiva económica que en forma subyacente se va a llevar adelante a través de la constitución y ejecución de un fideicomiso, como podría ser, por ejemplo, un negocio inmobiliario, ¿cierto?, un proyecto inmobiliario, o alternativamente que reúna las características de un establecimiento mercantil, comercial o industrial. Sobre esta base, ¿no es cierto?, uno podría suplir
ante las circunstancias específicas del tipo de fideicomiso a desarrollar, esta suerte de laguna que a su vez tiene una íntima y directa vinculación con esta obligación del fiduciario de rendir cuentas de su gestión. Y ya para ir cerrando esta explicitación sintética de las principales modificaciones en la regulación actual del fideicomiso, uno podría decir, dentro de los escenarios de conflicto, ¿no es cierto? Y muchos de ustedes que integran o se desempeñan en los distintos departamentos judiciales en el ámbito provincial, más quienes tal vez no sean funcionarios del Poder Judicial, tengan algún tipo de práctica con el fideicomiso. Por supuesto que si bien el fideicomiso, con esa flexibilidad y dinámica que tiene, dado que su estructura macro podría converger distintos tipos de emprendimientos, de negocios o soluciones que van desde un proyecto de acceso a financiamiento, como un esquema de planificación sucesoria, como un esquema de administración, como un esquema de garantía, ¿no es cierto? Es decir, atendiendo un proyecto inmobiliario, como les decía, atendiendo a esa flexibilidad en la estructura, que esto también lo hace una figura muy rica para su utilización y muy flexible en su dinámica, que también lo diferencia del tradicional ente societario, ¿no? Como vehículo alternativo. Uno no puede dejar de considerar que la ejecución de un fideicomiso lleva a conflictos, ¿no es cierto? Puede llevar a conflictos de diversa naturaleza, ¿no es cierto? Que uno, por supuesto, desde el rol de asesor legal, cuando uno negocia y piensa la figura, dependiendo de qué interés o qué protagonista está representando, uno, por supuesto, en ese trabajo de diligencia no puede dejar tampoco de anticipar o prevenir el conflicto y darle una micro solución contractual, ¿verdad? Y esto en definitiva también es una de las funciones que los abogados que trabajamos con los protagonistas en el uso de esta figura tenemos que identificar también focos de conflicto y darles una solución preventiva y expresa dentro de lo que sería esta columna vertebral del fideicomiso, que, como les decía al inicio de la presentación, tiene, ¿no es cierto?, o se caracteriza por la aplicación de ese principio tan conocido por nosotros como el pacta sunt servanda, ¿no? Y en esto, cuando me refiero a escenarios de conflicto, que son muchos, uno los podría sintetizar en tres grandes escenarios, ¿no? Dos de los cuales me he referido, pero brevemente los repasamos. Por un lado, un escenario de insuficiencia patrimonial, ¿no es cierto? Puede suceder, y más hoy en una economía con tantos vaivenes y tantas vicisitudes como la nuestra, ¿no es cierto?, en donde tenemos suba de costos, inflación casi desbordada, uno, ¿no es cierto?, en el manejo de la caja para cumplir con las obligaciones, el fiduciario en algún momento en ese arbitrio de ingresos, egresos de fondos, podría darse en situaciones permanentes o transitorias de iliquidez que lo conduzcan a una situación de quedarse sin billetera, quedarse sin ese patrimonio autónomo, o que sea ese patrimonio autónomo insuficiente o impotente para cumplir regularmente con sus obligaciones, lo cual nos llevaría a un escenario de insuficiencia patrimonial cuyo extremo, no querido por nadie, conduciría a una liquidación judicial que en definitiva ante ese escenario perderían absolutamente todos, porque conduciría a que la finalidad del fideicomiso no pudiera ser cumplida, ¿verdad? Entonces, evidentemente uno podría pensar en alternativas, en soluciones extrajudiciales, convencionalmente pactadas para evitar, ¿no es cierto?, el peor de los escenarios, que sería la liquidación. También, por supuesto, uno podría anticipar conflictos derivados de una posible
mala gestión o gestión carente de diligencia del fiduciario o situaciones de acefalía, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la administración fiduciaria, ¿no?, o situaciones conflictivas, ¿no es cierto?, o también acá del lado en que uno, en definitiva, represente el interés jurídico de ese protagonista, si estaríamos representando la posición del fiduciario, obviamente regular y cómo proteger al fiduciario, ¿no es cierto?, también de situaciones tendientes a desplazarlo ya fuera de lo que es la buena fe o en forma abusiva, ¿verdad? Uno aquí también tendría que tener en cuenta esta situación. Y por último, un tema también importante que tangencialmente el Código Civil y Comercial ha regulado es en la adopción de decisiones extraordinarias ante situaciones que no hubieran sido contempladas ni por el contrato ni eventualmente el marco regulatorio que se aplique a la figura atendiendo a su finalidad, ¿no? Y en esto específicamente es lo que actualmente contempla el artículo 1695, que si bien primariamente resultaría de aplicación a los fideicomisos financieros, es decir, aquellos con una clara exposición y sujeción al ámbito de la oferta pública, de valores negociables, uno podría perfectamente y analógicamente extender el contenido, ¿no?, de esta previsión a aquellos fideicomisos no financieros y en consecuencia establecer como una de las previsiones contractuales de este fideicomiso la regulación, o mejor dicho, la autorregulación convencional de lo que sería la convocatoria y tratamiento de los temas a llevar adelante en una asamblea de beneficiarios, ¿no? Para de esta manera regular aquellas situaciones fuera del ordinario que no hubieran sido contempladas expresamente en el fideicomiso, como podría ser esto que les decía, una insuficiencia transitoria o permanente de fondos o un aporte extraordinario de fondos, lo cual, por ejemplo, los últimos años de consultas por conflictos que he tenido precisamente venían de fideicomisos inmobiliarios que se quedaron por diversas razones sin caja, que se quedaron, digamos, estancada la obra, ¿verdad? Una situación de conflicto los últimos años bastante habitual y que seguramente en muchos casos, o tal vez algunos de ustedes, aquellos que se desempeñan en funciones judiciales, han tenido que resolver este tipo de conflictos que se han judicializado. Entonces, bueno, frente a estas situaciones, precisamente el pensar anticipadamente escenarios alternativos para buscarles una solución y evitar como extremo la liquidación judicial, tenderían en definitiva a salvar la figura y también, por supuesto, en definitiva, y si uno ya piensa como abogado y piensa en la posición jurídica del fiduciario, que es obviamente pensar en tratar de evitar quedar expuesto a su propia responsabilidad personal por su gestión, es una manera también sutil de trasladar esa decisión que podría causar algún tipo de responsabilidad personal, trasladarla hacia otra posición interna del fideicomiso. Y para concluir, entonces, y creo que sí, ya es más que razonable el tiempo, pero por supuesto nos queda todavía tiempo y ya pasamos a poder evaluar estos temas u otros que ustedes con mucho gusto puedan compartir. Es el tipo de estructuras, ¿no es cierto? Yo creo que como consecuencia, atendiendo a que el fideicomiso tiene una vida reciente, ¿no? y más normativamente en nuestro derecho positivo, a partir, si mal no recuerdo, del año 1995, cuando se sancionó la 24441, y en definitiva uno podría decir, por más conflictos, por más situaciones o fideicomisos que no han cumplido
la finalidad que sus partes protagónicas tuvieron al momento de crearlo, pero uno podría decir con conflictos, con un contexto en el que vivimos de una economía en crisis, que el resultado hasta aquí del uso de este instituto ha sido positivo, ¿no es cierto? Ha sido positivo por las posibilidades que ha creado, porque en definitiva, si bien, reitero, no ha habido jurisprudencia, hay casos y hay conflictos, creo que en definitiva todavía tiene mucho para dar, y precisamente es por esta flexibilidad, ¿no?, que a partir de esa estructura macro de la que les comentaba al inicio de la presentación, uno puede en definitiva subsumir de esa estructura macro, de ese esqueleto, diversas alternativas de negocios, diversas soluciones específicas que van, digamos, a satisfacer diversas posibilidades, sea un escenario de acceso a financiamiento como el fideicomiso con fines de financiamiento, una estructura de garantía, un esquema de planificación familiar, como una suerte de empresa familiar, como una suerte de administración, como un mecanismo para regular el voto a nivel interno de una sociedad a través de implementar un acuerdo de accionistas, es decir, las soluciones que ha vivenciado el acceso a esta figura han sido múltiples, ¿verdad? Y yo en definitiva, y para concluir, me voy a referir a tres que además hoy tienen una solución normativa específica también al amparo del Código Civil y Comercial, como son el fideicomiso con fines de garantía, ¿no es cierto?, que hoy el Código Civil y Comercial regula en su artículo 1680, esto ya había sido reconocido como válido por la doctrina con antelación al 2015, pero con el 1680 no hace sino que reconocer una alternativa también muy útil en el uso de esta suerte de garantía autoliquidable o autoejecutable, de conferirle en forma diligente al fiduciario la posibilidad de liquidar ese activo fideicomitido o objeto de la garantía en forma privada o extrajudicial, ¿no es cierto?, en la medida que, por supuesto, atendiendo al valor, a proteger el valor que el fiduciario debe darle al procedimiento que opte para su ejecución, pero ante esta alternativa, fíjense la posibilidad de los tiempos, los costos que sería recurrir a una garantía de las tradicionalmente utilizadas, como una prenda o como una hipoteca. Un segundo gran avance, y esta es otra alternativa que cada vez que está todavía en gestación, pero creo que en el futuro puede ser mucho más desarrollada, es la solución que da la segunda parte del artículo 1010 al reconocer una suerte de fideicomiso de planificación familiar en vida del causante o del instituyente o del pater familias, de crear una estructura en vida de un fideicomiso que comúnmente se llama de planificación familiar, pero no con efectos mortis causa, sino en vida del instituyente, transfiriendo en definitiva esa unidad productiva o ese paquete accionario de la empresa familiar, transferirla a un fideicomiso. Y si uno se fija en ese 1010, también establece expresamente las limitaciones, que es no perjudicar derechos de terceros, por ejemplo, ni afectar lo que sería la legítima hereditaria. Y finalmente, el fideicomiso tradicional con fines de financiamiento, o el fideicomiso financiero, que también ya tenía una regulación normativa y hoy la tiene, y que también tiene un marco normativo específico adicional al fideicomiso no financiero, que es aquel regulado por la oferta pública, es decir, las normas regulatorias del regulador del mercado de capitales, que es la CNB, aunque en el 1690 al 1695 incluye algunas normas en el tratamiento del fideicomiso con fines financieros.
Esto en lo sustancial es lo que quiero compartir con ustedes, por supuesto, a grandes rasgos, una aproximación a la figura. Hay muchísimos temas más que seguramente no habré tocado, que por supuesto pueden y podemos dar mayores precisiones, pero aquí me detengo y pasamos a lo que sería preguntas, comentarios de los participantes, esperando obviamente que les haya sido de interés la presentación. Yo antes de pasar a los participantes quería muy brevemente que dentro de mi trabajo como autor he escrito 2 libros sobre esta figura que son bastante novedosos y recientes, por cierto, uno que se llama Fideicomiso para abogados y contadores, que trata aspectos jurídicos, contractuales, regulatorios, contables y tributarios de la figura, es de la editorial Repar Reuse, tiene una segunda edición publicada en 2017, así que esto es un trabajo que también para cuando hablamos del fideicomiso lo tenemos que enfocar interdisciplinariamente, y un libro más breve, pero también apuntando al carácter interdisciplinario, es Fideicomiso, de la colección jurídica profesional práctica del grupo Repar y Reuse, por si en algún momento les resulta de interés o tienen que consultar o eventualmente tienen que pensar en comprar un libro sobre esta figura. Aquí tienen 2 opciones que trata el fideicomiso en forma completa. Ahora, Camilo, te cedo la palabra. De mi parte, cumplimos con la primera parte de la actividad. Perfecto. Un relojito. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, como les decía recién el doctor Papa, vamos ahora a propiciar este espacio para que puedan intercambiar con él, bueno, y entre todos, ¿no? Acerca de lo que se ha tratado esta tarde. Así que bueno, ya está la posibilidad de que quienes lo deseen activen su micrófono simplemente y puedan tomar la palabra. No sé si alguien tendrá alguna consulta o aporte que quiera hacer, o la claridad del doctor Papa supera esta parte de interacción. Vamos a esperar a ver si alguien tiene algo que comentarnos. Aprovechando el espacio y que estamos acá conectados, ¿no? Dudas, consultas, tal vez alguno de ustedes que seguramente debe estar estudiando algún conflicto, los que trabajan en el Poder Judicial, debe haber muchos conflictos, pero bueno, cualquier cosa eventualmente también, Camilo, si me lo permitís, yo trabajo mucho con la red social profesional LinkedIn. Si me quieren contactar por LinkedIn o pedir el contacto, lo pueden hacer a través de Rodolfo Gerardo Papa. Así que es una red que es la única que utilizo. En este momento no posteo temas de fideicomiso. Sí les anticipo que es otro de los temas en los que trabajo mucho, que ya tenemos planificado para octubre, creo. Habíamos planificado también, así que Camilo, te espero en octubre, 2 charlas sobre toda la problemática de compraventa de compañías, due diligence, que es otro tema bastante complejo y de bastante actualidad, y que también ¿En qué va a ser de manera virtual o en algún lugar? igual que esta actividad. No tengo acá la agenda, pero ya habíamos cerrado con la gente del instituto para octubre, creo. Sí, a ver, yo creo, puede ser que ya las tenga acá, así le comentamos a la gente, ¿no? Para que, bueno, Dale. eh, ya. Igualmente lo que podemos hacer para la gente que se ha conectado hoy es, llegado el momento de octubre, cuando tengamos esa charla, también enviarles el enlace de acceso a las personas que se conectaron a esta. Así, Estaría bueno, vamos excelente. Después sumando te lo paso, Camilo. públicos. Te Sí, sí, paso ningún problema. te lo paso por mail. No tengo la agenda, pero estoy casi seguro que es en octubre. Bueno, no Así han ya. habido preguntas. Creo que eso habla de la claridad del expositor que nos acompaña esta tarde. Está bueno también aprovechar para intercambiar y no solamente generar preguntas, sino compartir de distintas experiencias, distintos opiniones, ¿no? Pero
creo que no hay, no hay preguntas. Así que si te parece, Rodolfo, vamos... Espero que no los haya Mira, aburrido. acá Ivana dice, ha sido muy claro, así que está escribiendo. Saluda desde Mendoza. Mira, no solamente nos acompañan desde nuestro Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, estas herramientas virtuales nos permiten eso también, ¿no? Excelente, claro. Podemos llegar a todo el país, qué bueno. Y bueno, mismo la provincia, mismo la provincia que es tan grande, obviamente. Tal cual. Bueno, Rodolfo, perdón. Si te parece, entonces, podemos ir cerrando acá. Lo que vos Bueno, yo quieras decir. quería para allá, para cerrar, agradecerles el interés. Esperamos que esta información que hemos compartido les sea de utilidad. Y bueno, me pueden eventualmente contactar por LinkedIn con mucho gusto. Así que, bueno, y los esperamos, aprovechando que tenemos otra actividad comprometida, nos falta mucho para octubre. Luego le voy a pasar las fechas a Camilo, si les interesa toda la temática. Creo que son dos, vamos a hacer dos charlas en toda la temática también de mucha complejidad y actualidad, que es la compraventa de compañías, compraventa de paquetes accionarios de control, lo que es el due diligence, lo que es las situaciones de conflicto que en otro tipo de negocios no tiene mucho que ver con lo que vimos hoy, pero les puede ser de interés y de utilidad práctica, así que los esperamos con mucho gusto. Buenísimo. Bueno, queda entonces la invitación ya para el próximo encuentro en octubre y nos estamos viendo en ese momento entonces. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, hasta Hasta pronto, la gracias. próxima.